Dios me los bendiga a todos mis hermanos, a todos los que están en este momento en la sintonía. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Cristo Jesús. Quiero bendecirlos en este día muy especial. Hoy, este maravilloso día, precioso, maravilloso, en el cual allá donde tú te encuentras, quiero que nos gocemos en la presencia del Señor, de saber que hoy es un día de estar en la presencia de nuestro Dios, aunque de pronto no podamos tener las puertas de la iglesia abiertas en ese momento, pero estamos reunidos, estamos recibiendo palabra, nos gozamos del Señor, de saber de que el Señor nos ha colocado los medios, las redes sociales. Por eso tú estás ahí en las redes sociales, porque el Señor nos ha dejado esa tecnología. Qué bendición para utilizarla para bien, qué bendición para utilizarla para edificación de nuestro crecimiento espiritual, qué bendición para poder conocer más cada día de la presencia de nuestro Dios y poder escudriñar las escrituras, porque es un mandamiento. Dice la palabra del Señor, escudriñar las escrituras. O sea, ¿qué quiere decir? Mandamiento, debemos de escudriñarlas. Y muchas personas vivieron una vida, 60, 70 años, y nunca supieron qué fue lo que dijo la Biblia. Nunca lo supieron. Y no les interesó. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto era algo que no era tan importante. Pero de pronto hoy no están en el mundo y están allá, están siendo atormentados de saber de que tuvieron en sus manos la palabra del Señor y no la escudriñaron. Por eso tú que estás ahí tienes la oportunidad de poder escudriñar esa palabra. Es el momento de que escudriñemos la voz de Dios. Pero antes de ir a escudriñar la palabra, quiero que me acompañes. Vamos a orar. Yo quiero invitarte, si estás por primera vez y no sabes orar, quiero que con tu corazón le empieces a decir al Señor con sus palabras de que queremos que Él esté en nuestro corazón. Queremos que Él sea el que nos limpie, el que nos perdone, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados, el que escriba nuestros nombres en el libro de la vida que está en el cielo. Por eso, si tú que estás ahí, dígale: Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Si tú que estás ahí estás necesitando algo, una oración, una petición, nos vamos a colocar delante de nuestro Dios este momento para que Dios sobre. Créale a Dios, porque Él es el Dios de todos los tiempos. Él es el principio, Él es el fin, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, Él es el mismo, Él no cambia. Y en este momento, sea alguna adversidad, alguna situación, quiero que le ponga la fe y le crea al Señor, porque vamos a orar. Quiero que cierres tus ojitos ahí donde te encuentres, en la forma que te encuentres o con quien te encuentres, y adore a nuestro Dios, amado y poderoso Dios. En este tiempo de bendición nos gozamos, Señor, con cada uno, Señor, de los que visitan, Señor Jesús, estos medios, Señor, estas redes sociales, Señor, aquellos que están en todo momento buscando de tu palabra. Oro por ellos, los bendigo en tu nombre, Señor, y proclamo sobre sus vidas grandes bendiciones, Señor, porque tu palabra nos has dado, Señor, ese mandamiento: bendecir. Y bendecimos, Señor, a todos aquellos que están en la sintonía, aquellos que nos contactan, Señor. Oro por ellos, Señor, por aquella persona que está ahí en este momento, que está angustiado, que está preocupado, que tiene ansiedad, que tiene en su corazón tristeza, que tiene en su corazón amargura, que tiene problemas en su hogar. Oro por ellos, Señor, para que tú obres de una manera grande y poderosa. El joven, la jovencita que el enemigo ha querido en este momento llevar con situaciones adversas. Oro en este momento, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Aquella persona que está con esa dolencia, aquella persona que en este tiempo que está allá, Señor Jesús, postrado en esa cama. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú le dijiste a aquel hombre, Señor: levántate de tu lecho y anda, Señor. Así decimos, Señor, todos aquellos que estén en enfermedad, en dolencia, tú nos diste el poder para poder orar por enfermedades y que sean sanados, porque tú nos diste el poder. Y en este tiempo nos gozamos de poder compartir con ustedes. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que está ahí, Señor, sintonizados. Gracias por cada vida, los hermanos, las hermanas, Señor, los que son, Señor, de otras denominaciones, pero todos como iglesia tuya, Señor. Muchas gracias por permitirnos compartir en este tiempo. Nos gozamos, Señor, de poder compartir en estos tiempos de palabra y de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande poder estar en este tiempo aquí contactándonos. Sé que sabemos que hay personas que están ahí pendientes de la enseñanza de nuestro Dios, porque la honra y la gloria es para Él. La honra y la gloria es para Él. Nosotros solo somos los medios, el conducto que Dios nos permite ser para que otros sean edificados. Y en este tiempo
quiero llevarlos a que la palabra del Señor nos lleva a corregir muchas cosas y a corregir cosas en las cuales no caigamos, porque caemos mal delante de Dios, quedamos mal y en muchos casos recibimos hasta disciplina de parte de Dios porque hacemos cosas. Y qué bonito cuando la misma palabra nos enseña de que no lo debemos hacer. Y quiero invitarte para que tomes tu Biblia, ahí donde estás, tome tu Biblia, si no la tienes, consígate una Biblia, puede ser una librería cristiana, la consigues, allí hay Biblias muy bien establecidas en las cuales podemos compartir la palabra del Señor. Y quiero que me acompañes allí a Eclesiastés. Eclesiastés lo encontramos ahí, el Antiguo de los Salmos de Proverbios, y quiero que vayamos al capítulo 5 de Eclesiastés. Quiero que disponga su corazón porque a todos nosotros, conocedores o no conocedores, cometemos este tipo de situaciones. Dice la palabra del Señor allí en Eclesiastés 5, del 1 al 7, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabes lo que hacen. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz de los necios. Cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice la palabra del Señor. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Una de las cosas que nosotros nos apresuramos es a proferir palabras. A veces nuestras palabras nos llevan a, como quien dice, a desahogarnos. Y ese desahogado muchas veces no es para bien, porque muchos de nosotros proferimos palabras a otros. Maldecimos, malos testimonios, decimos vulgaridades, declaramos el mal para otro y hablamos. Pero cuando nosotros conocemos del Señor, la palabra del Señor nos habla a los que conocemos de Dios, y cuando vamos al templo, dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, mandamiento, hay que ir a la casa de Dios, debemos de ir a la casa de Dios. En este tiempo que la iglesia está con las puertas cerradas, pues tenemos a nuestros pastores, nuestros líderes que nos están enviando palabra, que nos visitan a nuestras casas, nos enseñan la palabra, oramos. Qué bendición tan grande, porque pues en sí el templo, la congregación, allá está. La iglesia es el pueblo de Dios, cada uno de vosotros, en las diferentes lenguas, las diferentes naciones, en los diferentes países, continentes, en el globo terráqueo, todas las familias que nos consagremos y decidamos seguir a Cristo. Y dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. El oír viene por la palabra, y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y dice la palabra del Señor que nos acerquemos más para oír que para proferir o ofrecer palabra. Dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con su boca. Hay muchas veces que hay personas que dicen: es que usted habla para pensar y no piensa para hablar. Sí, primeramente debemos de pensar para hablar, y con Dios es igual, debemos de pensar. Y dice la palabra del Señor que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, dice la palabra del Señor, y de la multitud de las palabras la voz de los necios. Cuando a Dios haces promesas, paremos acá, cuando a Dios hacemos promesas, ¿cuántos de vosotros le hemos hecho promesas a Dios? Hay muchas personas que le han dicho a Dios: si tú me sanas, si tú sanas a mi mamá, si tú sanas a mi papá, yo te prometo esto, te prometo aquello. Si tú me sanas a mi hijo, yo te prometo que le vas a servir.
Si tú me sanas o me das esta bendición, te prometo que voy a dar. Si tú me haces esta bendición, prometo que voy a dar para la iglesia, voy a dar la bendición a la iglesia, al pastor. Hay veces proferimos palabras, voy a dar para la iglesia, prometo, pero no damos. Y resulta que decimos, listo, se me olvidó, y listo, pero a Dios no se le olvida. A Dios no le olvida que a veces proferimos palabras, pronunciamos palabras así a la deriva. Cuando a Dios haces promesas, hay muchas personas que dicen, no, por Chuchito, por Diosito, por Dios. Delante de Dios, el cristiano dice, delante del Señor Jesucristo. Y hacemos promesas, pero no las cumplimos. No es que al hacer promesas no debas hacer promesas. Debemos de hacer promesas, pero debemos de cumplirlas. Porque Dios establece que lo que nosotros proclamemos debe cumplirse. Y dice la palabra del Señor, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Paremos un momentico acá. Miremos un ejemplo de lo que es la palabra del Señor, de personas que de pronto prometieron y no cumplieron, porque prometieron más allá de lo que podían prometer. Y en el libro de los jueces, allí en el capítulo 11 del libro de los jueces, encontramos a un hombre llamado Jefté. Un hombre que dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Dice que él era hijo allí de una mujer ramera. Bueno, vemos allí que en los propósitos de Dios, Dios siempre tiene en cuenta a las personas. Él no mira sus orígenes, Él no mira sus raíces, Él no mira de dónde venimos, Él mira el corazón, porque dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Lo desecharon, lo menospreciaron por ser hijo allí de una mujer ramera. Y dice la palabra del Señor que huyó pues Jefté de los hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Mire lo que es unirse con personas que no edifican. Unirse con personas que no edifican muchas veces hacen que nosotros hablamos cosas. Este hombre, dice la palabra del Señor, que se reunió con gentes ociosas. Dice el versículo 4, dice, aconteció andando en el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Mire que Jefté era un hombre importante. Y el pueblo de Israel tuvo que ir a buscarlo. Lo desecharon primero, lo echaron, pero después tuvieron que ir a buscarlo, ¿sí? Porque lo necesitaban. Por eso a veces uno menosprecia a las personas, a veces uno las desecha, pero resulta que a veces las necesita. Hay personas que no se hacen amigos, pero a veces los amigos se necesitan los amigos. Y por eso la palabra del Señor allá nos habla la palabra del Señor de hacer amigos. Y dice la palabra del Señor que cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Los ancianos lo llamaron para que fuera el líder. Lo llamaron y lo convencieron. Y se dieron de cuenta de que este hombre era importante, un guerrero, un valiente. Y vieron que era necesario. Y bueno, allí aunque Jefté de pronto contradijo con ellos, y bueno, listo, aceptó. Pero miremos la actitud de Jefté con respecto a lo que tiene que ver con abrir nuestra boca y no cumplirle a Dios. Dice la palabra del Señor allí en el libro 20, en el mismo libro allí, Jueces 11, en el versículo 29, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y en Mizpa de Galaad pasó por los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, hizo voto, como quien dice, hizo una promesa. Así como de pronto a veces hacemos promesas. No sé si es que tú hayas hecho promesas a Dios y no le hayas cumplido. Porque que le prometamos a Dios no quiere decir que no lo podamos hacer. Si tú le vas a prometer a Dios es para cumplir.
Si tú le prometiste a Dios algo es para que cumplas. Si tú le vas a prometer algo es para que le cumplas. Voy a prometer en la iglesia que llevo los elementos de aseo, llévalos. Que si prometo a la iglesia las flores, llévalas. No quiere decir que no prometo nada, no. El problema es que usted prometa y no cumpla. Y dice la palabra del Señor que entonces volvió Jefté, dice que él hizo voto delante de Jehová. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregare a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa al recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Uy. Él pensó que de pronto al llegar de la victoria, dijo, no, de pronto me va a salir a recibir el criado, o me va a salir a recibir de pronto allá mi suegra, o de pronto me va a salir allá a recibir de pronto allá el amigo allá, o el siervo más pequeñito allá de pronto en servicio. Y dice la palabra del Señor que él hizo ese voto a Dios. Dijo, leámoslo nuevamente. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregare a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Dios le respondió. Él hizo una promesa y Dios le respondió. Dice la palabra del Señor, lo entregó en su mano. Y desde Ored hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Miremos, él le dijo a Dios, yo le ofrezco que cuando yo llegue victorioso, el que llegue allá y salga a la puerta y me reciba, te lo ofrezco en holocausto. Pero resulta que salió la hija, la única hija, no tenía más hijas, pero se lo ofreció a Dios. Pero miremos el contenido del texto. ¿Cumplió? ¿Le cumplió a Dios? Dice la palabra del Señor que salió aquella niña, dice que salió a recibirla, no tenía sino ella, esta sola hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él sabía en su ser que no podía retractarse de una promesa que le había hecho. Por eso a veces nosotros prometemos cosas, voy a hacer, voy a darle, voy a entregarle, sí, se compromete uno, hable la boca y proclama. Y dice la palabra del Señor que no podía retractarse. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Mire, la niña dijo: si tú le prometiste a Dios, cumple. Si tú le prometiste a Dios, cumple. Pero el amor de padre, el amor hacia su hijo, y decir, yo voy a ofrecer a mi hija en sacrificio, miremos esta actitud. Y dice la palabra del Señor que ella le dijo, entonces respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya
y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. No cumplió. Él le dijo, hija, vaya, vaya, pero no le cumplió. No le cumplió a Dios. Ahí se embolató la promesa. Ella fue y lloró porque joven, estaba en virginidad, no conocía a un varón y más encima había sido ofrecida en holocausto para Dios. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Miremos, a Dios se promete y se le cumple. Aunque le dolió en el corazón, aunque tuvo, que no le cumplió. A veces nosotros hacemos como Jefté. De pronto prometemos y por allá al tiempo más adelante, por allá, cuando ya estamos en una situación, una adversidad, cuando ya le prometimos a Dios y no le dimos y llegó la ruina, vino la escasez, la pobreza, entonces ahí sí buscamos la forma de cómo cumplirle a Dios. Es un tiempo de que cuando usted abra la boca para prometerle a Dios, no se demore en cumplirle, no dejes para mañana. Si usted le prometió, no demores en cumplirle a Dios, porque a Dios se le cumple. Dice la palabra del Señor allí en Eclesiastés. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Usted se imagina el dolor de Jefté, de su hija, 2 meses por allá para saber que tenía que cumplir, pero en el momento no cumplió, no le cumplió a Dios. No le cumplió a Dios. Así pasa con muchos cristianos. Le prometen a Dios cosas. Así pasa con muchas personas, le prometen a Dios cosas y pasa el tiempo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Mejor es que no prometas. Y dice la palabra del Señor, y no que prometas y no cumples. Vuelvo y aclaro. No es que no prometas. Ahora diga, no, yo no me quiero comprometer. No. Si usted le promete a Dios, le cumples. Yo sé que si usted le promete a Dios, le cumple. No hay problema. Yo le prometí, le cumplí, sí. Pero si le prometes y no le cumples, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? De que quedamos mal delante de Dios. Dice la palabra del Señor que mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga pecar. Mire, es pecado. Pecado cuando yo le prometo a Dios y no le cumplo. Pecado cuando yo le digo a Dios, le voy allá a dar, voy a esto. Es algo que delante de Dios estamos cometiendo pecado. Y dice la palabra del Señor que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No, fue que fue por ignorancia, yo no sabía. Yo la verdad cuando yo abrí la boca, yo la abrí porque sí, pero no pensé que eso fuera tan delicado. Mire la crisis que tengo ahorita, perdí todo, quedé en la ruina, porque yo un día le prometí a Dios en la casa del Señor esto, yo prometí lo otro, y resulta que nunca le cumplí. Y cuando vino el problema, ya es grave, ya es difícil. Jefté, en el momento, él dijo, el que salga a la puerta a recibirme, lo ofreceré en holocausto. Él debería de haber hecho eso, haberlo tomado y haberlo ofrecido en holocausto, pero no lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que faltó a lo que le había prometido a Dios. Y esperó 2 meses más adelante, por allá, para poder cumplir lo que había hecho, pero con qué dolor, porque se apresuró a abrir su boca, a proferir palabra. Hay muchas personas que les ha tocado decir, oiga, yo le prometí un día a Dios en la iglesia tal cosa y no lo cumplí, mire cómo me vino la situación, entonces ahora sí voy a buscar, voy a hacer esto, yo le prometí al Señor que estaría todos los viernes en la vigilia, yo le prometí a Dios que le serviría, yo le prometeré a Dios que daría de mis bendiciones, yo le prometí a Dios que le prometí y no le cumplí.
Hermanos, las cosas de Dios son de responsabilidad. Las cosas de Dios son de cumplimiento. Para terminar, dice la palabra del Señor: no dejes que tu boca que te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Destruya la obra de tus manos. Podrás entender muchos que de pronto dirán: ahora entiendo por qué yo recibí tal bendición, yo le había prometido a Dios tal cosa y no se la di. Ahora entiendo por qué lo perdí, por qué se me fue, por qué se me desapareció. Yo le prometí a Dios que le iba a servir, yo le prometí a Dios que iba a predicar la palabra, yo le prometí a Dios infinidad de cosas. Dice la palabra del Señor: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mejor tener temor de Dios. Es un principio de poder que lo que hablemos lo cumplamos. No es que no debamos de prometerle a Dios. Sí, le vamos a prometer y le vamos a cumplir. Si tú le vas a prometer, cúmplale. Porque si no le cumples, queda con deuda. Y Dios dice que no podremos decir delante del ángel que fue por ignorancia. Tú no puedes salir delante de Dios un día diciendo que fue por ignorancia. Tú sabes en tu corazón. Tú sabes, tú tienes allá en tu conciencia, tú sabes qué le has prometido a Dios y no le has cumplido. ¿Qué le has prometido a Dios y no le has cumplido? Por eso en este tiempo nos gozamos en esta palabra, de saber que tenemos aquí una conciencia que nos acusa, que nos defiende. Tenemos aquí una conciencia que nos acusa de si le hemos cumplido a Dios o no le hemos cumplido. En este momento de bendición, quiero invitarte para que ahí donde estás, primeramente, si le has prometido a Dios y no lo han cumplido, es mejor que vea la presencia de Dios y le diga: Señor, perdóneme, porque yo prometí y no cumplí. Señor, ayúdame que yo no vuelva a abrir mi boca para cometer insensateces, sino que cuando yo prometa, te cumpla, Señor. Gracias, Señor, porque tú me perdonas, porque tú eres el que perdona mi vida. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sigue en ese tiempo, sigue reflexionando, sigue en la presencia de nuestro Dios. Gózate de saber que el Señor nos deja su palabra, nos deja sus ministros para que nos enseñen, porque es un privilegio grande de que nosotros tengamos nuestros ministros para que nos enseñen. Es el tiempo de regocijarnos, de reconocer y de mejorar las cosas. Por eso, gózate donde te encuentres, y cuando abras tu boca, cúmplale a Dios. Es mejor que pienses para hablar y no que hables para pensar. Es una reflexión con respecto a nuestra vida espiritual. Quiero invitarte para que sigas contactándonos con las redes sociales. Recuerde que ahí está Facebook, puedes ubicarnos por las redes sociales y ahí estaremos todo momento con los videos para que puedas deleitarte de la palabra del Señor. Recuerde que estuvo con ustedes el pastor Jesús Martínez de la iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfía, en Villavicencio, departamento del Meta, en nuestra hermosa y preciosa Colombia. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga.